Hola a todos, otro video más por aquí para canalizar a otras conciencias y en este caso hoy voy a canalizar a unos seres que se llaman romulianos, que me han dicho que pertenecen al planeta Rómulo y que están en la constelación de Casiopea. Y hace como 4 años ya que yo canalicé con ellos. Además estaba en Italia cuando canalicé con ellos y nadie me había contado y no oía a nadie que hablara de los romulianos. Entonces, bueno, lo puse un poco en cuarentena porque sí que canalicé a esta civilización, pero a estos seres de luz de este planeta, pero no había oído hablar de ellos ni nadie hablaba de ellos, por lo menos que yo hubiera escuchado. Y ahora, hoy, aquí, antes, justo en este momento, se han puesto en contacto conmigo y son seres, tengo que decir que son seres súper serenos, súper templados y tienen como mucha paz. Y de hecho ellos se han presentado como emisarios de paz y de amor. Y así me lo hacían entender. Y creo que creo no, me dicen que vamos a hablar sobre la paciencia, que nos van a arrojar como un poco de luz a esta terminología que en el aspecto humano tenemos un poco tan tergiversado, me dicen, o tan... Ellos utilizan la palabra manipulado. Entonces a lo mejor ellos nos dan otra mirada que nos ayuda a entenderlo mejor. Así puedo interpretarlo. Y vamos a ver qué nos cuentan. Desde Casiopea somos firmes admiradores de lo que en el planeta Tierra está sucediendo. Somos abanderados, como bien Sara decía, de luz y paz. Somos estandartes de concilio en el universo y de ahí que nuestra luz se vea en aquellos corazones reflejada. Esa luz que es abanderada desde la verdad de ese propio corazón. Y desde esa verdad nosotros estamos en ese espacio en el que somos capaces de conectar con vosotros. Y por eso conectamos con la verdad de esos corazones. Para nosotros es un honor que nos contemple Sara en su corazón. Ella transitó en nuestro planeta junto a nosotros. No en vano, ya es algo muy conocido por vosotros, porque todos y cada uno de nosotros con los que ella anduvo y añadió a su estructura consciente toda nuestra información, así es capaz ella de poderlo transmitir junto a nosotros. Todos y cada uno de nosotros, de los seres de luz, que nos ponemos en contacto directo con su resonancia en su memoria álmica de consciencia, es la verdad que ella trae. Y nosotros somos portadores de verdad, somos embajadores de luz, somos embajadores de paz y mantenemos esta premisa ante todo. Somos muy añejos, como vosotros llamáis en la tierra, somos muy antiguos, somos aquella consciencia que quiso entrelazarse con muchas otras hermandades, con muchas otras verdades, y por eso todos tenemos eso en común. De ahí que podamos ser esa hermandad, porque poseemos esa verdad, poseemos y abanderamos esa verdad, la mantenemos por bandera y por constancia, por firmeza y por contundencia en nuestros corazones, y de ahí la manifestamos al lugar, al instante en el que se nos permite conectar. Ella conectó con nuestros corazones, recordó nuestros corazones junto a su corazón y por eso pudo canalizarnos, como ella dice. Simplemente nosotros lo llamamos transmisión
consciencial de corazón. Así es el término que nosotros utilizamos en el universo para comunicarnos con otros. Esa es la manera y herramienta que nosotros tenemos para hacerlo. Otro planeta, otra fórmula, será llamada de otra manera, pero nosotros así la contemplamos en nuestro planeta Rómulo. Nosotros provenimos de mucha verdad. Y es por eso por lo que queremos seguir formando parte de esa verdad. Y desde vuestros corazones, aquellos que resonéis en esta sintonía, tendréis una porción de esa verdad en vuestros corazones. Todos aquellos que hayáis conectado con nosotros es porque de verdad tenéis como verdad una parte muy importante de vosotros y la mantenéis, sobre todo la mantenéis, porque hacéis con certeza, confianza y firmeza que eso sea así. Y aquí, ahora, es un honor poder comunicarnos con todos vosotros, desde donde os admiramos cada instante en el que vosotros sois capaces de vivir esa experiencia. Somos contempladores de todo lo que sucede en el universo y nos gusta saber de lo que sucede. Es por eso por lo que tenemos esta hermandad, esta alianza, esta comunión con todos aquellos planetas que están trascendiendo a su más auténtica verdad. Y es desde ahí, desde donde unos y otros nos comunicamos y nos conversamos, nos contemplamos, para poderlo hacerlo conjuntamente entre todos. Y es por eso que hoy aquí os vamos a poder contar qué es para nosotros el concepto de paciencia. Vosotros desde ahí contempláis una versatilidad dependiendo de cada uno de vosotros, porque no es lo mismo la paciencia en uno que en otro, y eso es comprendido así por el humano. Mas, sin embargo, en nuestro planeta, en Rómulo, nosotros contemplamos la paciencia con una única verdad, y es esa verdad la que os queremos hoy hacer llegar, para que podáis contemplarla desde donde a lo mejor nunca habéis llegado a pensar que podría darse desde ese lugar. Nuestra manera de mantener la paciencia es desde la constancia. La constancia determina qué nivel de paciencia tienes. Y eso determinará en cada uno de vosotros cómo habéis adquirido el término paciencia. Porque si lo habéis adquirido desde una condición del exterior, un condicionamiento de aquello que conocéis, que os contempla desde una mirada distorsionada, es desde donde vosotros también habéis adquirido ese condicionamiento. Y es por ello que esa paciencia se tergiversa, se transforma en algo duro de seguir. ¿Por qué? Porque no es una constancia en vosotros, sino una obligación o determinación de algo que te impone una manera de verte. Y es desde ahí, desde donde el otro puede decirte paciencia. Pero no es desde donde vosotros entendéis que debéis adquirir esa terminología, sino que para nosotros cada vez que uno le dice al otro paciencia, le está ayudando a ser constante, le está ayudando a entender e interpretar que necesita más de su voluntad para mantenerse firme en aquello que de verdad quiere conseguir. Es desde ese lugar desde donde nosotros contemplamos esa verdad y desde donde nos ayudamos los unos a los otros a conseguir esa constancia en nosotros mismos. Y no así en el humano, que vemos que es como una palabra peyorativa, una fórmula en la que estás de alguna manera imponiendo al otro que cambie su actitud, que cambie su manera de malinterpretar la situación. Y muchas veces es esa situación la que está siendo malinterpretada por aquel que te lo está diciendo. Es así de enrevesado, pero así de divertido descifrar toda esta terminología. Y es por eso que por lo que nosotros alimentamos en nuestro planeta toda nuestra verdad, para que no haya confusión, para que no haya malos entendidos, para que no haya mala interpretación entre nosotros. Es por eso por lo que nosotros adquirimos una verdad y esa verdad es limpia y honesta. Y con esa verdad vamos al otro y nos enfrentamos a esa situación
desde la verdad. Y nadie engaña o tapa o esconde alguna parte de esa verdad, porque consideramos que no es necesario desde donde nosotros entendemos ese concepto en su totalidad. Contemplando todas estas variables, podréis adquirir una nueva observación o contemplación de vosotros mismos y así podréis valorar desde dónde estás interpretando esa paciencia. ¿Qué condicionamientos te ha llevado a entender tu paciencia? ¿Quién te ha dicho que no tienes paciencia? ¿En qué terminología está entendiendo o interpretándote para ti esa otra persona tu paciencia? Es importante que todo esto lo contempléis, porque es importante cuándo sucede, con quién sucede y por qué sucede. Para que podáis contemplar los ciclos que conlleva esta terminología. Porque cuando uno termina de entender en sí el concepto de paciencia, sabe determinar un cierre de ciclo. Es así para nosotros y es así desde donde nosotros os lo queremos hacer comunicar para que os llegue. Porque es una nueva forma consciente de abordar la paciencia. Y es desde ahí, desde donde nos gustaría, nos apetecía conversar hoy. Nos apetecía traer esta terminología para vosotros, porque ella está terminando su ciclo, está aprendiendo realmente lo que significa la paciencia. Ella podrá explicaros aquellas pequeñas cosas que hacen ver que uno está cambiando su terminología. Y es desde ahí, desde donde cada uno de vosotros podéis observaros y desde donde cada uno de vosotros podréis observaros. Y si así hacéis el esfuerzo de observaros, así veréis cambiar la terminología de vuestra palabra paciencia. Me río porque hay cosas que son muy sincrónicas y que... Esperar que beba un poquito. Y que realmente me dan la confirmación de que las cosas suceden cuando es el momento. Y eso también tiene que ver con la paciencia. Porque yo tengo que decir que tengo mucha paciencia. En la manera en la que yo puedo entender mi paciencia y la puedo reinterpretar desde donde me han hecho ahora añadir esta terminología. Y sí que es cierto que he ido pasando por diferentes fases de paciencia en la que me he visto distinta y aun considerándome que tengo mucha paciencia, ha habido momentos en los que esa paciencia se ha transformado y no era tanta paciencia. Y sí que he notado que a veces, cuando me decían paciencia, a veces me sentaba mal. Pero no porque yo no fuera paciente, que sí lo era, entonces no me lo estaba tomando como algo personal, sino porque es verdad que no podemos contemplar todo lo que supone la paciencia en otro. Entonces, cuando le decimos a otro paciencia, no le estamos escuchando o considerando desde donde él entiende su paciencia, sino que tú le estás arrojando a veces incluso un jarro de agua fría y esa persona se acaba de quedar descolocada. Y lo estoy expresando así porque es como si tuviera la capacidad como de abarcar ahora más entendimiento sobre la paciencia. Y es un tema que puedo hablar porque tengo mucha paciencia y desde muchos ámbitos distintos la he podido ir experimentando. Y las sincronicidades que me hago referencia o que me hacía referencia antes es porque yo en otros momentos era muy impaciente. En el momento en el que tenía que hacer algo y no me salía, era como me obsesionaba. Tenía paciencia, pero no contemplaba el ritmo de lo que tenía que suceder y no era capaz de tomar distancia o de dejar esa tarea para otro momento en el que yo sintiera que sí era el momento,
porque me obsesionaba hasta conseguirlo. Tiene que ser ahora y es ahora. Y me he dado cuenta que eso se ha cambiado en mí, se ha transformado, porque he podido tener varias comprobaciones de estos días en los que tenía que hacer algo y sentía como que no era el momento, o no tenía el tiempo suficiente, no tenía la paciencia suficiente, o no tenía las herramientas suficientes en ese momento para que todo fuera bien, y no podía completarlo desde ese lugar que no estaba bien colocado. Pero sin embargo, en otro momento hubiera seguido empujando por ahí, aún sin saber y sin darme cuenta que eso no podía seguir siendo empujado porque no iba a salir. Pero ahora sí que he contemplado un aspecto más en mí que me ha dado como más distancia y he podido ver que era capaz de desapegarme de esa obsesión y de decir, no, esto sé que ahora no es el momento y si lo dejo hasta mañana, mañana lo cogeré y estará hecho a la primera. Y he conseguido dejar esa tarea pendiente, esperar al día siguiente y volverlo a hacer. Y hacerlo con la energía y la actitud como mucho más firme y a la primera. Todo con la seguridad de que todo estaba en su momento, en su tranquilidad, en su enfoque. Y así ha sido. Era como esto, esto, esto y esto, hecho. Y era muy curioso cómo esa sensación era por primera vez distinta en mí. Y ahora me decían ellos, que me confirmaban, que yo estaba cerrando un ciclo en la terminología paciencia y que estaba averiguando, que estaba instintivamente sabiendo ver en mí cuándo era el momento de hacer algo o cuándo tenía que dejarlo estar hasta que yo sintiera de nuevo cuándo podía hacerlo, y en ese momento me iba a resultar mucho más fácil de concretarlo y de hacerlo. Y eso es como un ciclo, me hacen entender ellos ahora, me están ayudando, que es como un ciclo en el que todos tenemos que llegar como a esa consciencia o esa comprensión de nosotros mismos, porque eso depende de cada uno. Digamos que la terminología paciencia tiene que ver contigo y solo contigo. Entonces hay como un registro en el que tú tienes que ver de qué manera esa paciencia toma presencia en ti y cómo se comporta en ti para tú poder desarrollarte en base a ese instinto que tienes para hacer las cosas. Porque realmente ellos me hacen entender que toda esta terminología lo que nos ayuda es a que las cosas nos salgan como mucho más sencillas o dirigidas en el momento en el que son más fáciles de hacerse. Y eso es instintivamente una forma en la que el ser humano puede conectar con su terminología paciencia. Pero claro, desde donde externamente se nos demanda esa paciencia, es como que nos pone más trabas o más inquietud, o nos pone nerviosos o nos enfada, porque no está bien contemplada por ninguno de nosotros. Entonces, cuando tú lanzas eso, lo estás lanzando desde un lado pues que no ayuda, ni a ti ni al que está al lado. Y siento mucho que es algo también como muy individual y como que cada uno de nosotros tenemos que transitarla para comprenderla o ajustarla en la terminología que nos pertenece a cada uno de nosotros. Y desde donde ellos me hacen sentir todo esto, he podido comprobar que es así. Ellos me han confirmado que esto era un ciclo que se estaba cerrando y yo he tenido 2 o 3 cosas en mi día a día para poderlo comprobar y sentir que ese era el momento de hacerlo y no el anterior, y en el momento que lo he sentido me he permitido dejarlo sentir hasta que tenía como la sensación de que ahora sí lo podía hacer, y lo he hecho y así era como el momento perfecto, pero solo sintiéndolo. Claro, eso requiere de una práctica en ti o de una voluntad en ti o de una espera en ti, que al final es un poco la paciencia. Y entenderla y reinterpretarla pues para que vaya como a tu favor. Siento que es algo que puede ir mucho a nuestro favor y que nos puede facilitar mucho el día a día. Porque yo antes, por ejemplo, sentía como que estaba bloqueada. Había un momento que tenía hoy que hacer algo, pero sentía como un bloqueo porque no me salía. Entonces, en lugar de estar ahí intentándolo, he dicho, vale, vamos a dejarlo. Me he dado un espacio, me he duchado, he hecho otras cosas,
me he sentado a sentir si ya lo podía hacer y bueno, iba interpretando, entendiendo que después de esto y de lo otro sí, entonces he dejado que todo pasara y me he puesto en el momento en el que sentía que ahora sí, y así ha sido, a la primera, y además tenía que ver con algo informático, que estaba totalmente bloqueado al principio y cuando me he vuelto a sentar estaba totalmente desbloqueado y lo he podido hacer todo. Irán documentos oficiales y cosas que, bueno, ya sabéis un poco esto cómo va, que a veces se bloquea todo. Y he visto cómo podía cambiarse la situación desde mí. Entonces, al cambiarse en mí la sensación de que ahora era el momento, realmente era el momento en el que he sentido que lo podía hacer. Y así ha sido. He ido al ordenador y ¡pum! No he tenido que pensar nada porque todo me iba seguido. Y no he tenido que malgastar o perder más tiempo del que realmente me llevaba y me ha llevado. Y esa es la sensación que ellos me han transmitido ahora con esto que me estaban contando y desde donde yo he sentido que también ha sido así y por eso os lo puedo contar. Y me hace mucha gracia porque cada vez que tengo una comunicación con consciencias de hermanas de otros planetas o de otras consciencias, es muy sincrónico por lo que yo estoy viviendo o yo estoy pasando para poderoslo contar. Y bueno, creo que también forma parte de mi alianza con todas esas consciencias, porque siento esa hermandad y esa alianza con todas ellas que al principio me hacían recordar y me hacían entender el porqué de esa canalización que tuve hace 4 o 5 años, 4, y porque pude interpretarles y escucharles. Y ahora sentirles como más cerca. Y así suceden las cosas. Muchas veces la perspectiva que tenemos de que sucedan o la percepción tan alta que ponemos a nuestras expectativas nos bloquea. Y cuando te vas dejando sentir como esos pasos o esas sensaciones que te marcan tu momento, es por donde tú puedes saber que es el lugar por el que tú no vas a ir dando vueltas, sino que vas a ir directo a algo. Y sin embargo, cuando tú te propones que algo sea como has pensado que tiene que ser, ahí estás bloqueándolo. Y si no dejas sentirte de qué manera vas a llegar a conseguir eso, sino que solamente lo piensas, no estás pudiendo dirigirte de la mejor manera que a ti te hace sentir algo, porque esa es la mejor manera con la que tú vas a conseguir algo, sintiéndolo. Y programar muchas veces las tareas desde la mente te ordena, pero no te permite llegar a esa parcelita de ti que te dice instintivamente de qué manera o en qué momento es el mejor o la mejor para hacerlo. Y eso es lo que ellos me transmiten, como que esa es una consciencia muy común en su planeta, desde donde ellos imparten su día a día, es como una base que ellos conocen y establecen para todos, y es desde esa constancia de saber que ellos tienen que regirse por esa máxima en sus corazones. Entonces ellos me lo están haciendo saber y entender, desde donde ellos están experimentando esta vida, esta conciencia en su planeta, y porque ellos me dicen que tampoco son todos originarios de ese planeta. Ese planeta es una conciencia donde también se experimentan muchas razas al mismo tiempo. Es como un poco, no es igual, pero es parecido al planeta Tierra, donde aquí estamos conviviendo, coexistiendo muchas otras civilizaciones o conciencias o razas, y allí también. Y es como un nivel un poco más alto de conciencia donde ellos ya saben determinar qué razas coexisten entre ellos y qué aprendizajes están haciéndoles, les lleva a estar en ese planeta y que contemplan los unos de los otros, porque es como, digamos, un nivel más o un paso más desde donde ellos contemplan esta verdad.
es como, ellos me dicen que es como algo solidario, que ellos saben ver esto en todos y lo único que hacen es emanar esa constancia a cada uno de ellos para que sigan por ese camino del aprendizaje que les ha llevado a estar en ese planeta. Eso es lo que me dicen. Y sin embargo, aquí en la Tierra es como mucho más enrevesado por el hecho de que esto no se recuerda. Hay muchas de las cosas que no recordamos. Entonces es como un nivel distinto desde donde nosotros aprendemos. Son diferentes estadios donde el aprendizaje tiene un registro u otro, me dicen. Y aquí es como un registro mucho más exigente, porque hay como mucho más olvido, no hay tanto recuerdo de todo lo que eres capaz de percibir, sino que se te anula, me dicen así, se anula en las razas para que solo se contemple aquello que tú has venido a aprender, porque dicen, me explican ellos, que con el nivel de exigencia tan alto que hay en la Tierra, sería muy cruel, dicen ellos, poder tener como muchos aprendizajes al mismo tiempo o muchas puertas abiertas con esa dificultad, y que es mucho más honesto para todos nosotros cerrar como muchas puertas para solo abrir aquellas esenciales que tenemos que contemplar en nuestros aprendizajes, así me dicen. Y por eso ellos nos admiran tanto, porque sabiendo que es otra escuela, su planeta, desde su planeta tienen un nivel diferente de exigencia y tienen otra, me dicen ellos que contemplan, que tienen otra contemplación de los aprendizajes, simplemente que ni es comparable, ni es mejorable, ni es distinto en propósito, me dicen, sino que cada cosa se ajusta perfectamente a su medida de donde está siendo experimentada, me dicen. Es una energía femenina que me dice que hoy tampoco se va a hacer muy largo este vídeo, porque considera que es un término que es fácil de asimilar y que una vez que tienes como esta otra forma o fórmula de contemplarla a tu alrededor, ella considera que lo más importante y primordial para ella era dejarnos constancia de que dependía de nosotros el saber qué tipo de paciencia nos corresponde como ser humano a cada uno de nosotros, y que depende de cada uno de nosotros reinterpretarnos en esa terminología, y que a partir de ahora no le gustaría que nos contempláramos con respecto a lo que los demás nos dicen que tiene que ser nuestra paciencia, sino que a partir de ahora empezáramos a trabajar individualmente en cada una de nuestras terminologías de paciencia, y que determinemos en qué punto del ciclo creemos que nos encontramos, para poder llegar a la terminología de cierre de ciclo, me dice ella, que es contemplar el momento más idóneo para que eso tenga lugar. Me dice que en el momento en el que nosotros contemplemos, sintamos ese momento en el que podemos hacer eso, y una vez que nos pongamos a hacerlo, comprobemos que es así, eso quiere decir que estamos contemplando el término paciencia en su justa medida para nosotros, y que ese es el cierre de ciclo en el que tú ya has comprendido qué es la paciencia para ti. Y me dice que mucho más allá de creer que eso va a solucionarse con una sola vez, es algo que tiene que instaurarse como mecanismo constante de ti. De ahí la terminología constancia, porque viene implícita con la paciencia. Es como que sí, la paciencia es una manera de interpretarnos que tiene que ver y viene de la mano de la constancia. Cuando tú eres constante en esta observación y consigues llevar a término este momento más óptimo para hacer la tarea, y que esa tarea salga fácilmente, esa es la fórmula con la que tú has conseguido entenderte. Y solo siempre desde ese lugar
es desde donde vas a poder interpretarte en paciencia. Con lo cual es algo que constantemente se va repitiendo en tu día a día, en tu rutina, para que tú puedas concretar ese término. Y aunque ella me dice que es muy laborioso, aparentemente no lo es tanto cuando consigues concluir el ciclo de entender y comprender en ti qué es la paciencia, porque esta paciencia es como si adquiriera un nuevo nivel, un nuevo grado o una nueva presencia en ti, de manera que ya se reinterpreta a sí misma para ti esa manera. Y es como más constante o recurrente la forma en la que tú ya interpretas la paciencia en ti, porque ya es como llegado al lugar exacto en el que tú sabes qué es esa paciencia. Y cuando ya sabes registrarla y entenderla para poderla optimizar de la mejor manera, es como que tú ya, una vez reconocido ese camino, quieres recorrerlo siempre para poder llegar a él. Entonces, con esa constancia es la que tú vas a registrarte continuamente para conseguir esa fluidez en el que a través de esta paciencia consigues tener la mayor capacidad de sentirte bien. Y me dice ella que aunque parezca muy enrevesado y aunque parezca un poco complejo o complicado, dice que todo lo que contempla el ser humano es así en su contexto. Solo que muchas de las cosas con las que se nos ha interpretado el exterior nos dificulta porque es justo desde el lugar contrario al que debería de ser interpretado en el humano. Y entonces la fórmula o forma más adecuada para poder valorar cada una de las maneras en las que tú te tienes que ver contigo mismo es desde el lugar opuesto a donde la mayor parte del tiempo te han enseñado que es. Y esto me dicen que ya es lo último que nos quieren contar, porque es una parte muy importante de lo que nos querían hacer llegar ellos. En este caso, ella como portavoz de esta verdad que tienen en su planeta. Porque la terminología paciencia viene de la mano de la constancia, pero de la observación. Y es muy importante tener adquiridos todos estos conceptos para luego tú poderlo extrapolar a cualquier otra circunstancia en tu vida, de manera que tú cuando vayas a hacer alguna otra cosa distinta en terminología, puedas seguir aplicando como esta misma fórmula para poderte observar siempre desde ti, para aplicártelo siempre a ti y no dejarte que te condicione lo que has aprendido del exterior o lo que una vez más te pueden decir en el exterior. Y siempre contemplar desde ti ese significado para poderlo valorar en ti y qué forma eso se interpreta en ti para que tú puedas llevarlo siempre a tu mayor bienestar. Y esto no significa perjudicar a nadie, no significa modificar nada para que otro se vea perjudicado, todo lo contrario. En cuanto tú adquieres esta terminología en ti o esta observación en ti, tú te das cuenta de que todo es como que se coloca mejor y el que está al lado también interpreta mejor la situación. Así me lo hacen explicarlo. Y así también lo siento, porque no hay una competencia para interpretarlo mejor que el otro, sino que todos al mismo tiempo pueden interpretarlo de la forma en la que a cada uno le haga sentir mejor. Y eso no es perjudicar a nadie, eso es mejorar siempre la situación. Porque cuando uno mejora, me lo explican así para interpretarlo, cuando uno mejora, lo que hace es contemplarse en una versión amable contigo mismo, de manera que tú puedes ser igual de amable con el que tienes al lado, porque ya estás desde una energía mucho más amorosa, mucho más de compartir o de empatizar con el otro, porque ya es como que esa frecuencia que tú estás dando a otro es desde un lugar desde donde ti te hace sentir bien y el otro siente que te hace sentir bien. Entonces, esa amabilidad la está recibiendo, con lo cual esa persona también va a poder, si se permite, interpretarse desde esa amabilidad para entender qué es lo que a ti te ha hecho estar bien y si a él o a ella, en este caso, también puede interpretarlo para hacerle sentir bien. Eso es lo que me hacen explicaros. Y realmente siento que es una conciencia muy avanzada,
muy avanzada, en un nivel de verdad. Es que el término verdad lleva implícitas muchas maneras de defender objetivamente las circunstancias o experiencias que vivimos. Y desde una verdad, siendo transparentes y puros y honestos con esa verdad, no, no avasallas la verdad del otro, no te interpones a la verdad del otro, sino que es como la facilidad que tienes como para comunicar y hacer que eso sea una comunicación. Y no sé por qué me, me hace la garganta esto. A ver si lo entiendo, porque me he quedado de pronto afónica. Vale, me dicen Vale, me dicen que esto es un ejemplo de cuando interno, ¿eh? No es algo que se exteriorice, porque cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una conversación entre dos personas, estamos hablando, no se nos corta la voz, no nos quedamos afónicos de pronto, como me ha pasado a mí, no se nos robotiza la voz, porque yo de pronto he dicho, ¿qué ha pasado? Ellos me han hecho sentir esto en mi cuerpo físico para que yo pueda expresaros qué es lo que metafóricamente simboliza esto que me ha pasado a mí en terminología de verdad, qué supone esto para nosotros. Cuando tenemos una conversación con otra persona y estamos directamente comunicándonos en esa conversación, cuando tú no estás diciendo la verdad, tu verdad, o sea, a lo mejor estás complaciendo a la otra persona o le estás diciendo lo que la otra persona quiere oír y tú te estás callando tu verdad, o sí, algo así. Internamente en ti se está produciendo un bloqueo emocional, y tiene que ver con no expresar tu verdad, y tiene que ver con todas esas veces en las que no somos capaces de expresar nuestra verdad porque malinterpretamos expresar nuestra verdad con creer que vamos a hacer daño a alguien por expresarla. Eso es otro concepto que se nos ha inculcado para no poder expresar libremente nuestra verdad, porque hay como situaciones muy registradas de una manera que nos hacen interpretar las cosas para que nos dificulten el poder ser nosotros y expresar nuestra verdad, porque al final lo más importante es defender tu verdad y expresarla, saber expresarla y saberla comunicar desde el lugar en el que tú sientes que esa es tu verdad. Nunca vas a herir a otro, porque estás defendiendo algo con tanta pureza y con tanta verdad que no necesitas herir a nadie, que no necesitas contar la película a nadie, que no necesitas convencer a nadie. Simplemente lo que estás haciendo es comunicarte y simplemente expresarlo. Y es desde ahí, desde donde todo fluye, desde donde eso ya no se registra como un inconveniente en tu emocionalidad. Porque si tu verdad no está pudiendo ser expresada, ahí es donde nos bloqueamos, nos vamos eh, acumulando emocionalmente dificultades de expresión en las que luego no sabemos muy bien de dónde viene. Y eso es por no haber expresado nuestra verdad. Y me dicen que es muy importante observar esto también porque es cada vez que no decimos lo que verdaderamente sentimos. Y no tiene que ver con lo que pensamos, porque muchas veces lo que pensamos puede estar equivocado, porque es desde un lugar desde donde te condicionas, te distraes, te estás perjudicando ver con claridad porque la mente te distorsiona, te hace ver una ilusión de algo que no está siendo así. Entonces es desde donde tú sientes. La verdad tiene que venir siempre desde donde lo sientes. Y esa verdad es la que tiene que ser expresada y comunicada, la que tiene que poder tener un caudal libre de comunicación para que eso emane. Y ellos esto lo tienen muy presente, ellos no bloquean ninguna verdad, porque son muy transparentes y lo que hacen es comunicarla para en beneficio del aprendizaje de todos ellos, porque todos tienen que ver con todos y todos traen algo para todos. Y esto es lo bonito de ese planeta, me dicen, porque ellos sienten que desde ahí hay un bonito aprendizaje desde donde experimentarse en transparencia y en verdad, y en comunicación y en amplitud de todas las verdades que existen,
para poderlas respaldar todas y poderlas sostener todas, me dicen. Es como sí, es una escuela, de verdad. Y ahí hay un grado en el que tú adquieres la capacidad para defender individualmente luego tu verdad. Y ese planeta registra ese aprendizaje para que luego tú lo puedas llevar a otra experiencia o lo puedas llevar a otro lugar. En mi caso me dicen que yo pasé por allí porque era muy importante para mí luego poder aquí defender mi verdad, defender la verdad que canalizo con otras conciencias para poder expresarlo y no retenerlo o no ocultarlo o no callarlo, porque si no mi garganta se bloquea. Y de hecho he tenido que hacer mucho trabajo con mi garganta para poderla liberar y poderla, sí, expresar. Y ellos me dicen que mi aprendizaje o mi paso por allí tuvo que ver con lo que yo hoy aquí estoy haciendo, que es defender esta verdad. Y me dicen que me honran por ello y la verdad es que yo me siento muy honrada porque ellos hayan comunicado conmigo y aquel primer contacto, aquella primera canalización me dejó como mucho tiempo esperando entenderla y hoy por fin, 4 años después, la he sentido en contexto, he entendido el porqué. Y además me hacen ver, puedo ver mi paso por allí, por el planeta, y puedo verles a ellos. Y es como si cuando tú vas a una escuela donde has estudiado y vas por los pasillos y vas recordando, vas viendo a gente con la que ya has estado y te alegras un montón de volver allí tiempo después, pues algo así me está pasando a mí allí. Y lo siento, porque ahí lo puedo visualizar. Y nada, esto era simplemente para expresarlo. Vale, me dicen que no tienen más que hacerme llegar, no tienen más que hacerme recordar, que ellos ya han dejado como todo el mensaje importante que consideraban que tenían que dejar hoy aquí y a mí, que me tenían que trasladar toda esa paz, porque de verdad que siento que tienen una paz increíble. O sea, de verdad, tienen una serenidad, una templanza increíbles por la verdad que demuestran. Y bueno, creo que es la bandera que ellos defienden y es con la bandera que vienen a mostrárnoslo y tal y como ellos son así, allí. Les doy las gracias. Ay, mira, me dice me dice la energía femenina que ella fue mi maestra, la que me enseñó a defender mi verdad. Uf. Uf. Sí. Ay. No. Me cuesta mucho bueno, ella dice que no tiene por qué costarme expresar este amor que siento por ella y este recuerdo que siento por ella y que... Ay. Uf, y me dice que está muy orgullosa de haberme enseñado a defender mi verdad, porque ella ve que aquí soy capaz de hacerlo en otro lugar muy diferente, con otras circunstancias y con otra exigencia muy distinta, y que le honra verme y, y desplegar mi habilidad. Ya está, y que no quiere, sí, que no quiere alargarse más. Vale, ya está. Ella me dice que muchas gracias por haberle puesto voz y que lo que un día me ayudó,
hoy le está ayudando a ella. Bueno, es algo que nosotras entendemos. Y ya está. Muchas gracias, Romulianos. Muchas gracias, maestra. Y lo dejamos aquí. Hoy ha sido también diferente, ha sido distinto, no lo sabía hasta justo antes de hacer el vídeo, que era lo que iba a grabar o a sentir. Y bueno, cada vez siento que va a ser más así en el momento, que ni siquiera me van a decir un día antes o dos antes qué va a pasar. Solo con ponerme en ese momento y ya saberlo es abrirme a comunicarlo. Y mira, os animo a todos a que de la misma manera que yo voy haciendo como este aprendizaje de cada día de ir fluyendo y sintiendo en cada momento, con la ayuda de ellos que nos han explicado esto, os ayudo a que sintáis en cada momento qué es lo que os hace sentir mejor para que sea lo más fácil en ese momento para vosotros. Así que este es el gran aprendizaje de hoy para todos y vamos a ponerlo en práctica. Vayamos poniéndolo en práctica todos. Así que nada, os mando un besito muy grande, muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y seguiremos con la ayuda de todos los seres de luz que quieran canalizar. Un besito muy grande. Nos vamos viendo, chicos. Ánimo.